Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, aterrorizó al mundo perpetrando 17 asesinatos. Se hizo famoso por comerse los cerebros de aquellas personas a las que asesinaba, todos ellos parejas homosexuales que pretendía mantener siempre consigo. Este estadounidense se caracterizó por desmembrar a sus víctimas. No vivió una niñez copada de abusos, ni tampoco fue despreciado por sus familiares. Nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos. Fue un chico que vivió en un entorno familiar relativamente normal, con un padre ausente la mayoría del tiempo. Todo como puede verse en muchas familias. Algo que no sucede habitualmente con la mayoría de asesinos en serie, puesto que usualmente estos no reciben cariño, y por el contrario son abusados, lo que les marca desde la infancia. Por eso su caso es totalmente peculiar, porque se convirtió en un asesino, cuando hasta bien entrada la adolescencia, no tuvo ningún problema familiar. Cuando tenía 10 años, empezó a torturar a los pequeños animales, que cazaba en un bosque que se encontraba cerca de su casa. Al parecer, adoraba reunir y limpiar sus huesos, al diseccionarlos disfrutaba sentir sus vísceras. Esto también lo practicaba con animales muertos que encontraba tirados en la carretera. Según un relato en el que lo describe de la siguiente forma: fue un perro grande que encontré en la carretera, y lo rajé para ver cómo era por dentro. Después se me ocurrió que sería divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. También le tomé una fotografía. Su primera gran revelación fue descubrir su amor por el desmembramiento de pequeños animales. La segunda fue saber que se sentía atraído sexualmente por los hombres. En esos tiempos, la homosexualidad era mal vista en Estados Unidos. Al intentar reprimir sus impulsos, empezó a tener fantasías en las que mantenía relaciones sexuales con hombres a los que posteriormente asesinaba y descuartizaba. En el instituto, estas fantasías le tenían traumatizado, y para olvidarlas, empezó a beber. Muy de mañana, se pasaba por la casa de un amigo y se tomaba un vaso de licor. Con un padre ausente, debido a que nunca estaba en casa debido a su trabajo, también tuvo que lidiar con la separación de sus padres. De repente, termina convertido en un alcohólico, lo que desemboca en una total falta de control y abandono total. Un día decide salir a beber en su coche. En el trayecto se encontró con Steven Hicks, un joven de su edad que hacía autostop. Llevaba un par de años teniendo la fantasía de encontrar a un hombre guapo en la autopista y gozar sexualmente de él. Entonces, Jeffrey Dahmer relata: ese día no buscaba a nadie, pero a 1 kilómetro de casa, lo vi. No llevaba camisa y era guapo. Me sentí atraído por él. Pasé por delante de él, frené y pensé, ¿qué hago? ¿Lo hago subir o no? Le pregunté si quería fumar, y él me respondió, estupendo. Fuimos a mi habitación, bebimos unas cervezas y en el rato que pasamos juntos vi que no era gay. No sabía cómo retenerlo, más que agarrando la barra de las pesas y golpeándolo en la cabeza. Luego lo estrangulé con la misma barra. Estaba muy asustado por lo que había hecho, así que anduve un rato de un lado para otro por la casa, y al final me masturbé. Más tarde bajé el cadáver al sótano, y me quedo allí, pero no puedo dormir, entonces vuelvo a subir a la casa. Al día siguiente tengo que pensar en una manera de deshacerme de las pruebas, así que compro un cuchillo de caza, y por la noche vuelvo a bajar, le abro el vientre y me masturbo otra vez. Me producía mucha excitación los órganos internos, y la acción de destriparlo. Luego le corto un brazo, así como también todo el cuerpo en pedazos. Meto cada trozo en una bolsa y después todo en 3 bolsas grandes de plástico para la basura, pongo las bolsas en la parte trasera del coche, y me voy a tirar los restos a un barranco, a 15 kilómetros. Son las 3 de la madrugada. Voy por una carretera secundaria desierta, y a mitad de camino, me para un policía, por ir demasiado a la izquierda. El agente pide refuerzos. Son 2, me hacen la prueba de alcoholemia y la paso, luego iluminan el asiento trasero con la linterna, ven las bolsas y me preguntan, ¿qué es eso? Les digo que basura, porque cerca de mi casa no hay ningún vertedero, y ellos me creen a pesar del olor. Me ponen una multa por circular demasiado a la izquierda, y vuelvo a casa junto con las bolsas que volví a dejar en el sótano. Agarré la cabeza, la lavé, la puse en el suelo del cuarto de baño, me masturbé nuevamente, luego volví a meter la cabeza con el resto de las bolsas, abajo en el sótano. A la mañana siguiente, metí las bolsas en una tubería de desagüe enterrada que medía unos 3 metros. Aplasté la entrada de la tubería hasta cerrarla y las dejé unos 2 años y medio dentro. Aquel día la policía pudo haber acabado con este asesino de un solo golpe, pero la confianza de los agentes condenó a más de una docena de personas. Unos años después, Dahmer completaría su cometido sacando los restos de la tubería,
rompiendo los huesos en trocitos y esparciéndolos por la maleza. Según dijo antes de morir, cometió aquel crimen porque quería tener un dominio absoluto sobre su víctima y buscaba desesperadamente hallar a alguien que fuese homosexual y que no se alejase de su lado. Nunca conocí a nadie que fuera gay, por lo menos que yo supiera. Sexualmente era muy frustrante, señaló. A partir de ese momento, trató desesperadamente de reprimir sus tendencias asesinas y enderezar su vida. Una decisión que tomó ayudado por su padre, aunque éste no sabía lo que en realidad había hecho su hijo. De hecho, logró convencerle de que fuera a la universidad, sin embargo, fue expulsado por su obsesión por el alcohol. Posteriormente, también se enlistó en el ejército y estuvo destinado 1 año en Alemania, no obstante, fue dado de baja del servicio por su adicción. Todo cambió de forma repentina cuando llevaba 3 años viviendo en casa de su abuela. Parecía haberse rehabilitado, pero un día en una biblioteca le entregaron una nota. En ella, un joven le ofrecía favores sexuales. Aunque le rechazó, posteriormente, Dahmer afirmó que aquel mensaje marcó un punto de inflexión en su vida. Hizo que sus deseos sexuales se reavivaran y con ellos las ansias de asesinar. Días después, robó un maniquí de una tienda, lo guardó en el armario de su habitación y se dedicó a masturbarse encima de él. Su abuela llegó a encontrarlo y a decirle que lo tirara. Fue algo enfermizo. Volvió a reincidir en su adicción al alcohol, a tal punto en que fue detenido por exhibicionismo público en 1986 y trató de desenterrar a un joven recién fallecido para disfrutar sexualmente de su cuerpo. Todo ello, acompañado de múltiples salidas a diferentes bares, en los que buscaba, por igual, relaciones sexuales y víctimas. Así fue como en septiembre de 1987 halló a Stephen Tommy, un hombre al que asesinó, violó tras matarle, y cuyo cráneo hirvió y blanqueó, para quedárselo como recuerdo. A partir de ese momento, Dahmer comprendió que era sencillo cometer un asesinato sin ser atrapado, y comenzó a cometer crímenes con más frecuencia. Su siguiente víctima fue un chico de 14 años que se le insinuó varias veces. Algo que sucedió también con el cuarto joven, también homosexual, al que conoció en 1988. Sus crímenes continuaron hasta finales de julio de 1991. Fue entonces cuando su última víctima, Tracy Edwards, logró escapar de la casa de Dahmer y avisó a las autoridades. Fue condenado a más de 900 años de cárcel. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, falleció a causa de una paliza en la cárcel, propinada por Christopher Scarver, un esquizofrénico de raza negra.